Muy buenos días, servidoras y servidores universitarios. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este curso de capacitación del programa de capacitación de auditoría interna del Patronato Universitario. Y pues es un verdadero gusto darles la bienvenida, la cual está organizada para fortalecer nuestro compromiso institucional con la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de datos personales en el ámbito universitario. Esta capacitación está dirigida a titulares de las universidades académicas y dependencias administrativas, enlaces de transparencia y todo el personal involucrado en estas obligaciones, con el propósito de conocer el alcance y atribuciones y funcionamiento de la nueva autoridad garante universitaria. Pues en primer lugar, pues agradezco sinceramente a la doctora Karina Cárdenas Rodríguez, quien es la coordinadora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta universidad. Siempre disponible y siempre ayudándonos con nuestro programa de capacitación y por compartir sus conocimientos y experiencias que serán fundamentales para comprender este nuevo esquema de supervisión y acompañamiento institucional. El objetivo de este encuentro es entender el papel que desempeña esta autoridad, así como los ajustes normativos y procedimentales que debemos observar, fortaleciendo nuestras capacidades bajo los principios de legalidad, máxima publicidad y responsabilidad institucional. Y pues a todos ustedes les agradezco el interés y participación que siempre muestran en nuestros cursos de capacitación de auditoría interna. La tesorera manda a todos ustedes un cordial saludo y eso nos distingue, el compromiso con el que nos manejamos, distingue a la comunidad universitaria y reafirma nuestra responsabilidad de actuar con profesionalismo, de ética y apego a la normatividad vigente. Y les recuerdo pues estar muy al pendiente de los próximos cursos y pues sin más, les cedo la palabra a la doctora Karina Cárdenas. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestro. Gracias primero que nada por la invitación nuevamente para participar en este programa que bueno, ya tiene varios años que se viene replicando y la verdad lo considero muy oportuno para poder tener este foro y compartir con toda la comunidad universitaria los cambios que vienen realizándose en ciertas áreas, ¿no? En este caso me tocará a mí ahora exponerles un poquito en relación a la reforma y esta nueva autoridad garante en materia de transparencia, que es en lo que se centra el tópico. Pero bueno, agradecer la invitación, por favor, hacerla extensiva a la tesorera, por siempre tener presente el espacio para seguir profesionalizándonos, ¿no? E incentivar la cultura de la transparencia en la rendición de cuentas al interior de nuestra máxima casa de estudios. Y pues bueno, para iniciar de lleno con el curso, voy a compartir pantalla. También, si me pueden confirmar si se ve. Listo. Bueno, me parece que ya se comparte, ¿no? Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es la nueva autoridad garante en materia de transparencia, nueva autoridad garante universitaria. Probablemente recordarán algunos de ustedes que el año pasado, en estos mismos cursos de capacitación de la auditoría interna, se abordó las reformas en materia de transparencia que acontecieron en 2024 y de hecho la nueva Ley General de Transparencia a inicios del 2025. En ese momento, hasta ese corte de caja que teníamos, pues bueno, solamente llevaba la nueva ley general. Baja California todavía no reformaba su constitución local y tampoco teníamos nuevas leyes de transparencia locales, me refiero a perfiladas al estado de Baja California, ¿no? Sabíamos que venían, pero no teníamos claro cuánto. Y también hablamos de las autoridades garantes que, con motivo de la reforma constitucional que extinguía a los institutos de transparencia, pues bueno, forzosamente se tenían que crear estas nuevas figuras en sustitución de estos órganos garantes. Entonces, bueno, ahora el escenario es un poco más claro, aún quedan cosas por hacer, todavía tenemos que ajustar cierta normativa, tanto al interior como también esperar lineamientos que siguen trabajándose, pero bueno, ya ahorita podemos hablar y presentarles formalmente la nueva autoridad garante universitaria en materia de transparencia y también hay que señalar en protección de datos personales, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que voy a platicar son, primero, los cambios a partir de esta reforma constitucional, también conocida como de simplificación orgánica. Voy a tocar los highlights, ¿no?, de esta reforma.
Aterrizar en la figura de la autoridad garante, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus deberes, y también cerraría diciendo cómo ejercer el derecho a acceso a la información pública, ¿no? Con toda esta reforma, de repente han existido comentarios alrededor de ella donde pues se ha tenido desde el hecho de que el derecho a acceso a la información pública ya se ha acabado en México y en ese sentido ya no se deben de responder solicitudes de información, ha habido mucha información falsa o también, vaya, falta aterrizar en cómo esta reforma ha impactado y en ese sentido cómo se sigue ejerciendo el derecho a acceso a la información, si es de la misma manera, si ha habido algunos ajustes. Entonces consideré pertinente cerrar con este tópico para dejar claro que se sigue ejerciendo el derecho a acceso a la información, que la UAB se sigue garantizando y tutelando y promoviendo este derecho, e incluso la figura de la autoridad garante es una prueba total de que la universidad en su autonomía y siempre previendo la promoción de los derechos humanos crea esta autoridad garante con una mística distinta a otras instituciones públicas, ¿no? Iniciaremos con estas reformas relevantes, ¿no?, que tuvo nuestra Constitución en materia de transparencia. Ha habido muchas, yo solamente destacaría estas 4 para no hacer el histórico de reformas. Tenemos pues la primera vez que entra el derecho a acceso a la información pública en México en nuestra Constitución, que fue el 6 de diciembre de 1977. Ahí, muy brevemente, se introduce el derecho a acceso a la información en la Constitución, en el artículo 6 constitucional. Luego, el 20 de julio de 2007, fíjense cuántos años pasan, tenemos una reforma más ambiciosa donde ya tenemos principios, tenemos deberes. Después nos vamos hasta el 7 de febrero del 2014, donde, vaya, esa reforma que ya reconocía principios, prácticamente lo que hace es centrarse en las instituciones públicas que garantizaban en ese entonces el derecho a acceso a la información, ¿no?, los conocidos institutos de transparencia, hasta llegar a la del 20 de diciembre del 2024, que es la última reforma que realmente cambia totalmente el paradigma en materia de transparencia, cambia la manera en que se vienen realizando las cosas. Como les decía, 77, primera vez que se introduce el derecho a acceso a la información en nuestra Carta Magna. 2007, principios y bases de este derecho. 2014 se fortalece el derecho a acceso a la información, se consolida un sistema en ese entonces conocido como Sistema Nacional de Transparencia, y lo que se destaca mucho de esta reforma del 2014 es que fortalecía el organismo garante a nivel federal, ya que le otorgaba autonomía constitucional. En ese entonces el INAI era conocido como IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Y después, con esta reforma, lo vuelve organismo constitucionalmente autónomo y se convierte en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entonces, esa fue una reforma muy relevante que sentó las bases para la creación, a su vez, de los organismos locales autónomos en cada entidad federativa. ¿Qué quiere decir? Que existía un máximo órgano garante, que era el INAI, a nivel federal, era el máximo órgano rector en materia de transparencia y protección de datos personales, pero cada estado de la República, a su vez, tenía un instituto de transparencia local que tutelaba, por cuanto hace a su competencia estatal, estos 2 derechos, ¿no?, el derecho a acceso a la información y la protección de datos personales. Llega la reforma de simplificación orgánica del 20 de diciembre de 2024 y pues bueno, esta iniciativa fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de febrero del 2024, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen de esta iniciativa con proyecto de decreto y que propone pues la modificación de varios artículos de la Constitución, ¿no?, de manera muy particular el 6º constitucional, que es donde descansa actualmente todavía el acceso a la información pública, y ahí se encontraban los principios y bases, todavía los encontramos, pero había muchas fracciones que eran prácticamente perfiladas y destinadas al INAI. Todas esas quedaron derogadas. El 20 de noviembre del 2024 se aprueba el proyecto de decreto de reforma en el Pleno de la Cámara de Diputados y se turna al Senado de la República. Para el 28 de noviembre de ese mismo año, el Senado aprueba la minuta por el Pleno y la turna a los congresos locales, ¿no?, ya que este es el procedimiento cuando se trata de reforma constitucional. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de nuestra Constitución en materia de simplificación orgánica se publica finalmente en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2024, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, ¿no? Entonces, hasta ahí va esta historia de reforma. ¿Cuáles eran los objetivos principales de esta reforma? Pues bueno, la optimización de la estructura gubernamental,
Se busca hacer más eficiente la administración pública, al eliminar duplicidades y reducir costos, ¿no? Esto es lo que la exposición de motivos nos decía. Al eliminar los institutos de transparencia, pues bueno, la burocracia se hacía más pequeña y esas facultades, ahorita vamos a ver en dónde quedaron, ahora quién salvaguarda estos derechos. También había centralización de funciones. Las facultades de estos organismos autónomos extintos, los entonces institutos de transparencia, se transfieren en gran parte al Poder Ejecutivo, específicamente a las dependencias correspondientes. No todo se va al Ejecutivo. El catálogo, el grueso del catálogo de sujetos obligados, que son las entidades públicas, la mayoría, su vigilante o su autoridad garante ahora sí es el Ejecutivo, pero no todas. Ahorita vamos a ver cuáles y cuáles no. También simplificación de trámites. Se busca facilitar la interacción entre ciudadano y gobierno a través de la digitalización y simplificación de trámites. Es una línea de acción que está impulsando el Ejecutivo Federal, no solo en materia de transparencia, sino en otros rubros. Y bueno, aquí no es la excepción. Fortalecimiento del Ejecutivo. La reforma otorga mayores facultades al Poder Ejecutivo en áreas como competencia económica y telecomunicaciones, porque así como extinguió el INAI, también extinguió otros organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Entre ellos el Instituto de Telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se le llama simplificación orgánica porque no solamente fue dirigido al Instituto de Transparencia, realmente fueron varios organismos constitucionalmente autónomos que fueron en este caso extinguidos y sus funciones fueron abrazadas o arropadas por otras entidades que ya existían. La reforma nos decía en sus artículos transitorios, la del 2024, que las legislaturas de las entidades federativas tendrían un plazo máximo de 90 días para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que los estados de la República tenían este plazo para echar a andar y hacer este trabajo de armonización legislativa, se le conoce, ¿no? Una vez que entraba en vigor la legislación a la que hace referencia el artículo anterior, se tendrían como extintos las entidades públicas, ¿no? Entonces, prácticamente las entidades federativas lo que tenían que hacer en atención a su reforma, ajustar su constitución local, su reforma de constitución, la reforma a la constitución local y por ende el nacimiento de las leyes de transparencia locales. Y así fue como tenemos las nuevas leyes de transparencia y protección de datos personales en el estado de Baja California. El estado de Baja California, en seguimiento a la reforma constitucional a nivel federal, el 4 de septiembre reforma su constitución local. No los quiero confundir mucho. Tenemos nuestra Carta Magna, la constitución que nos rige, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y a la par, cada estado de la República tiene su constitución política. Entonces, al momento que se reforma nuestra Carta Magna, las constituciones de los estados también tienen que reformarse en consecuencia, ¿no? Tienen que ir en armonía con nuestra ley fundamental. Entonces, Baja California lo hace el 4 de septiembre del 2025, hace estos ajustes en materia de transparencia y por ende extingue el Instituto de Transparencia del estado de Baja California también. El 16 de septiembre publica la nueva ley de transparencia, que de hecho le cambia un poquito de nombre, a diferencia de la federación, que se denomina Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se abrogó la anterior, sale una nueva, pero se quedó con el mismo nombre. La federación, digamos que no quisieron meterse en problemas con los títulos. Aquí el Congreso local sí le ajustó y ahora se llama Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional. Esa es el nuevo nombre de la Ley de Transparencia. Y también, esa misma fecha, publica la nueva Ley de Protección de Datos Personales para el sector público. También le cambia de nombre. Antes era la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y ahora se llama Ley de Protección de Datos Personales para el sector público, ¿no? Ambas garantizan cada una el derecho humano a la transparencia y la otra el derecho humano a la protección de datos personales. Simplemente los nombres cambiaron, hay ajustes en los artículos también, pero la realidad es que fueron muy pocos. La reforma prácticamente se centraliza en la extinción de los institutos de transparencia y el nacimiento de estas nuevas autoridades garantes. Vemos aquí que en las modificaciones, la anterior reforma teníamos como órgano garante nacional al INAI con autonomía constitucional. Y a partir del 2025 se extingue el INAI
y se crea una autoridad garante a nivel federal conocida como Transparencia para el Pueblo. Esta institución es un órgano desconcentrado que depende directamente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, bueno, ellos son quien se vuelven autoridad garante a nivel federal y de alguna manera son los vigilantes de la mayoría de las entidades públicas que pertenecen precisamente al Ejecutivo Federal, ¿no? Es un esquema complicado, ahorita se lo voy a explicar. Antes la realidad es que pues teníamos al INAI y cada entidad federativa tenía su instituto de transparencia y cada instituto se encargaba de estar revisando, correteando a las entidades públicas de su estado y listo, y el INAI a nivel federal, y también tenía una facultad de atracción respecto a ciertos asuntos de interés público. A los estados se los podía traer, algo como lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces digo, el esquema era un poquito más sencillo, un poquito más relajado. Ahorita realmente es un abanico de autoridades garantes, sí se vuelve un poquito más complejo. Una de las críticas a la reforma es que pues si buscaban aligerar la burocracia, pues realmente pareciera que se está haciendo un poquito más complicado, ¿no? Como les dije, anterior a la reforma, cada entidad federativa tenía su propio instituto de transparencia, ¿no? Aquí les muestro algunos de los logos oficiales de los institutos, ahora la mayoría extintos. Digo la mayoría porque a la fecha aún existen entidades federativas que continúan con sus institutos de transparencia trabajando. Todavía no han hecho la armonización legislativa, sus congresos. A lo mejor ya hicieron la reforma constitucional, pero no han publicado su ley de transparencia y por ende no puedes dejar sin tutela el derecho humano de acceso a la información. En ese sentido, los institutos que, insisto, las entidades federativas que no han terminado el trabajo de armonización legislativa, continúan vivos esos institutos, están trabajando normalmente y están en la espera de la publicación de su nueva ley de transparencia local para en ese momento ya proceder a su extinción y automáticamente nace esta autoridad garante. Entonces, aún quedan algunos institutos, son los menos, pero todavía siguen vigentes algunos. Baja California no, Baja California, como les dije, el 16 de septiembre de 2025 se publica esta ley y se extingue el ITAIP, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Y ahora les muestro un poquito de cómo queda con este, como les dije, abanico, ¿no? Con la nueva reforma que no es tan complicado, pero bueno, sí tenemos que prestar atención. Ya con la nueva reforma tenemos que el Poder Ejecutivo y los municipios, su autoridad garante es para el Ejecutivo Federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por conducto de transparencia para el pueblo. Como les dije, es este organismo desconcentrado que nace, pero depende directamente de la Secretaría Anticorrupción. Entonces, el Poder Ejecutivo Federal y todas las instancias, toda esa competencia federal, su autoridad garante va a ser transparencia para el pueblo, ¿no? Pero aquí también, para el Ejecutivo Estatal, pasaría lo mismo, sería transparencia para el pueblo, pero la que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Baja California. Como a lo mejor no saben, el gobierno del Estado ya ha homologado los nombres de las entidades a nivel federal y, por ejemplo, esta secretaría que antes se conocía como Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ahora se denomina Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y ha creado también, a su vez, la figura de órgano desconcentrado que se denomina Transparencia para el Pueblo, que se vuelve esta autoridad garante para el Ejecutivo Estatal y todas las dependencias que dependen, vaya, del Ejecutivo Estatal. Y no solo eso, sino que también la reforma dice, y te vas a encargar de los municipios también. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los municipios del Estado, su autoridad garante va a ser Transparencia para el Pueblo también. Aquí, por ejemplo, una de las críticas es que no se respetó la autonomía municipal, y este asunto incluso está en la Suprema Corte de Justicia, no se ha resuelto, para ver pues efectivamente cómo se encamina esta reforma, ¿no? Precisamente porque los institutos van a ser vigilados, por así llamarlo, por una dependencia del Ejecutivo Federal que sería Transparencia para el Pueblo. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo y el Poder Judicial? Pues bueno, y los organismos constitucionalmente autónomos. Para estos tres casos, el Poder Legislativo, Congreso, senadores, el Poder Judicial, ya sea federal o locales, y los organismos constitucionalmente autónomos, como aquí pongo algunos, ¿no? El INE, las fiscalías, el INEGI, la Comisión de Derechos Humanos, el Banco de México,
Para ellos, su autoridad garante van a ser los órganos encargados de la Contraloría Interna u homólogos, ¿no? Entonces aquí, digamos que entra un poquito de interpretación en algunos casos, ¿no? El Poder Legislativo automáticamente está designando a su Contraloría Interna como autoridad garante. También los constitucionales autónomos que ven aquí a la derecha están haciendo lo propio, digo que están haciendo porque también están en este trabajo de armonización interna. Algunos ya terminaron, otros, sobre todo los locales, siguen en este trabajo. Y el Poder Judicial de la Federación señala esto también, pero la realidad es que es el Tribunal de Disciplina Judicial que de reciente creación, esto con la reforma judicial que también aconteció el año pasado. Pues bueno, este Tribunal de Disciplina Judicial se vuelve la autoridad garante para el Poder Judicial, ¿no? Entonces, se fijan aquí, tenemos un esquema diferente al del Ejecutivo en municipios. Ejecutivo en municipios, autoridad garante es transparencia para el pueblo, Poder Legislativo, organismos constitucionalmente autónomos, la norma dice órganos encargados de la Contraloría Interna, y Poder Judicial también le dice eso, pero lo aterriza en el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué pasa con partidos políticos? Que también son sujetos obligados, que deben de rendir cuentas, que deben de cumplir con transparencia. Bueno, los partidos políticos, autoridad garante es el INE, y cuando se trata de partidos políticos locales, serían los organismos públicos locales, también conocidos como OPLES, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen otra mística, no siguen siendo sujetos obligados, tienen que cumplir con la norma, pero ahora esta autoridad vigilante, esta autoridad garante va a ser el INE a nivel federal y los OPLES para partidos locales. Sindicatos, también los sindicatos, como saben, son sujetos obligados a la transparencia, a la protección de datos, a la rendición de cuentas. Pues bueno, los sindicatos, autoridad garante en atención a la reforma, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Entonces, ellos también tienen una mística diferente a municipios, ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, partidos políticos, y es otro abanico, es otra competencia, es otra autoridad garante. Por eso la reforma ha tenido estas críticas, ¿no? Que antes el esquema, insisto, era el INAI como máximo órgano, cada entidad federativa con su instituto de transparencia, y la ciudadanía en ese sentido podía conocer la existencia del instituto. Digamos que el reto era que conocieras que existía un instituto de transparencia y cuál era su labor, ¿no? Ese era como un reto que tenía que estar muy presente, y bueno, con el tiempo que duraron los institutos hicieron lo propio para ser conocidos, ¿no? Pero ¿ahora qué? Ahora, si se fijan, el abanico de autoridades garantes se vuelve amplio, entonces la ciudadanía ya no solo tiene que aprender que existe un instituto de transparencia, sino que si tiene interés de conocer información de tal sindicato, va a tener que saber que la autoridad garante es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? El Tribunal Federal de Conciliación. Pero si tiene interés en conocer información sobre partidos políticos, pues la autoridad garante ya no va a ser este Centro Federal de Conciliación, ¿no? Sería el INE. Entonces, sí es un poquito retador. Hay una pregunta, adelante, por favor. Híjole, a lo mejor se levantó la manita. A ver, ¿quién por ahí? ¿No? No, debió haber sido accidente. Ok, va. Muy bien. Entonces continúo. Listo. Ok. Bueno, entonces, como les digo, el reto se vuelve mayor, ¿no? Para poder socializar el derecho, un derecho que, vaya, se promueve como muy ciudadano. ¿Y por qué es muy ciudadano? Porque este derecho, para poder ejercitarlo, no necesitas la contratación de una persona con un grado de expertise. Por ejemplo, no es necesario contratar a un abogado para que te realice una demanda, para que te realice una solicitud de información. Entonces, en ese sentido, el ejercicio del derecho se vuelve muy ciudadano. Simplemente, pues, presentar la solicitud a la instancia a la que tengas interés, y en caso de que la respuesta que tú recibas en relación a la información que quisieras conocer, consideres que es una información incompleta, que a lo mejor el formato que te la entregaron no era el formato en que lo pediste, en fin, pueden ser varias situaciones por las cuales consideras que la respuesta es incorrecta,
Antes solamente tenías que irte directamente al Instituto de Transparencia para quejarte de esa respuesta. Ahora tendrías la posibilidad de quejarte, claro está, no se ha ido, pero a quien te diriges ya no es un Instituto de Transparencia como tal, ya es a una autoridad garante perfilada según a la institución a la que le hiciste la pregunta, ¿no? A la que tienes información, interés de conocer cierta información. Entonces, si le preguntaste algo a un partido político y ese partido político te responde a tu juicio de manera incorrecta, tendrás que quejarte ante el INE, por ejemplo, ¿no? Y esta dinámica no va a funcionar si la respuesta la recibiste por parte del Poder Judicial. Ahí la queja tendrá que dirigirse al Tribunal de Disciplina Judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, le pides al ciudadano que prácticamente se vuelva experto en este tema de competencia, hay que llamarlo así, y sí es un poquito retador, ¿no? Para efecto de seguir socializando el derecho de acceso a la información, porque es un derecho humano y debe de promoverse y socializarse, y los principios rectores de ese derecho que siguen en nuestra Carta Magna prácticamente invitan a esto, ¿no? Continuando con la reforma, pues, ¿qué pasa con las universidades públicas autónomas? No hay un caso especial y lo señalé desde el curso anterior. La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública estableció en su artículo 3º, fracción 5ª, que el órgano específico que deberá fungir como autoridad garante para diversas dependencias, incluidas entre otras los organismos constitucionalmente autónomos, no se, digamos, dijo derecho de manera específica por cuanto hace a las universidades públicas autónomas, digo, haciendo una interpretación exacta de esto, ¿no? En atención a la mística de las universidades públicas autónomas. Y el artículo 36 señaló que las autoridades garantes para el ejercicio y desempeño de las atribuciones que les otorga la presente ley tendrán la naturaleza jurídica, adscripción y estructura administrativa que se establezca en sus respectivos reglamentos interiores o análogos o acuerdos de carácter general en el ámbito de su respectiva competencia. Entonces, digamos que este artículo 3, ligado con el artículo 36, permitió que las universidades públicas autónomas empezaran a hacer un ejercicio de autonomía, de interpretación de autonomía normativa, ¿no? En relación a cuál era el escenario ideal para las características de las universidades públicas autónomas en seguimiento a seguir con la tutela del derecho a acceso a la información y la creación de la autoridad garante, ¿no? Y no irte directamente con que el órgano interno de control de la universidad automáticamente se volviera autoridad garante. No voy a mentirles, hay ciertas universidades que han optado por esa postura, su órgano interno de control se volvió autoridad garante, pero tenemos el caso de algunas que realmente hicieron ese trabajo de reflexión. Por ejemplo, la UNAM fue la primera que hace ese trabajo, digo la primera también porque a ellos les aplicó la reforma antes que a los estados, a las universidades estatales, y por ende tenía ya que tomar una postura, ¿no? Entonces la UNAM crea y establece funciones de una autoridad garante en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. No descansó este derecho a acceso a la información y protección de datos personales en su órgano interno de control, sino que crea una autoridad garante, ¿no? También tenemos el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, que también hace ese trabajo de reflexión y crea aquí a diferencia de la UNAM, que fue unipersonal, la autoridad garante descansa en una persona que cuenta con un equipo de trabajo. La Universidad Autónoma Metropolitana aprobó un colegio académico, hizo un órgano colegiado, si mal no recuerdo, conformado por 5 personas, y esas 5 personas, el pleno de esas 5 personas, es la autoridad garante de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, tampoco optó por irse a la interpretación del órgano interno de control. Insisto, todo esto en respeto a la autonomía normativa que tenemos las universidades públicas. Insisto, hay quienes optaron por irse directamente con la interpretación de la ley, la primera, textual, vaya, y ya han existido casos de universidades donde efectivamente se hizo este trabajo. Y ese es el caso precisamente de la universidad. La UABC, en ejercicio de su autonomía normativa, configuró una autoridad interna con competencia, independencia técnica y autonomía de gestión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar, promover y tutelar el derecho a acceso a la información y la protección de datos personales en la comunidad universitaria y la sociedad en general. Y después de este trabajo, vaya de reflexión, poniendo en práctica su autonomía normativa
y sobre todo también la defensa de los derechos humanos, se tomó la decisión de que la Defensoría de los Derechos Universitarios sería el órgano encargado de proteger, respetar y promover los derechos en materia de acceso a la información. Para esto cobró relevancia que la propia naturaleza de la Defensoría como tal era esta: protección, respeto y promoción de los derechos humanos de quienes integran la comunidad universitaria. Entonces, eso hacía como que cerrara todo el paquete, ¿no? Porque precisamente la Defensoría, ese es su principal objetivo. Y el derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública son dos derechos humanos, ¿no? Entonces, el crear una autoridad nueva, como lo hizo la UNAM, por ejemplo, pues prácticamente sí podíamos hablar que estamos duplicando funciones cuando ya teníamos al interior de nuestra estructura una entidad que se encargaba precisamente de la promoción de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hizo como este trabajo. También, claro, hubo varios escenarios donde se estudió la posibilidad de que el órgano interno de control adoptara estas funciones, pero la realidad es que las características y la esencia del órgano interno de control tiene funciones más enfocadas a la fiscalización, a la gestión administrativa y no tanto a la tutela de los derechos humanos como efectivamente lo tiene la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿no? Entonces, realmente esto fue el parteaguas para que se tomara la decisión de crear la Autoridad Garante de la Universidad Autónoma de Baja California en la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿no? Esto se publica en noviembre del 2025, el 28 de noviembre, en la edición especial de Gaceta número 606, donde, pues bueno, se crea este acuerdo firmado por parte del señor rector y el doctor Carlos Barbosa, quien es nuestro defensor de los derechos universitarios de la UABC, también se vuelve autoridad garante en materia de transparencia y protección de datos personales, ¿no? Aquí destaco, por ejemplo, el artículo primero de este decreto, de este acuerdo, perdón. Se constituye a la Defensoría de los Derechos Universitarios como la autoridad garante universitaria en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Para que la autoridad garante pueda cumplir su cometido, pues por supuesto que en el acuerdo se habla que la Defensoría, actuando como autoridad garante, tendrá autonomía técnica de gestión y decisión para garantizar, promover y tutelar el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales. Y también que esta función la va a realizar rigiéndose por los principios rectores de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, pro persona y autodeterminación informativa, ¿no? Esto es muy importante, estos principios que se incluyen en cómo el DDU y Autoridad Garante realizará esta garantía, esta tutela de estos dos derechos de transparencia y protección de datos personales, ¿no? Si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, con confianza pueden levantar su mano, si quieren destapar su micrófono en este punto o en alguno de los puntos que vienen más adelante. O bien, si quieren dejar su comentario en el chat, adelante, ¿no? Lo pudiera estar aquí leyendo. Y bueno, nace esta autoridad y qué atribuciones y qué deberes va a tener esta nueva autoridad garante universitaria, ¿no? Bueno, algunas de las atribuciones, una de las más destacadas es que esta autoridad va a conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos contra las respuestas o falta de respuesta emitidas por las unidades académicas y dependencias administrativas, tanto en solicitudes de transparencia como en protección de datos personales. Entonces, vamos a aterrizar un poquito esta idea. Como ustedes saben, la universidad tiene una unidad de transparencia, su servidora es la coordinadora, y una de las funciones que hace la unidad de transparencia es que da trámite a todas las solicitudes de información que recibimos por parte de la comunidad universitaria o de la sociedad en general. Todos los días, por lo general, estamos recibiendo solicitudes de información. Esa solicitud llega a la unidad de transparencia, ya sea que llegue de manera telefónica, por correo, por plataforma nacional de transparencia, de manera presencial. Hay varios mecanismos para poder realizar una solicitud de información. Una vez que llega y que la unidad de transparencia tiene registro de esta solicitud, lo que hace es imponerse del contenido de la solicitud, saber qué es la información que está solicitando y en ese sentido, cuando lo tenemos claro, podemos llegar a determinar
qué unidad académica o qué dependencia administrativa es quien tiene en su poder esa información. Hay ocasiones donde una solicitud la puede contestar directamente y por completo una sola unidad académica o una dependencia, o hay solicitudes que son muy extensas y unas preguntas le corresponde, por ejemplo, a una unidad y otras preguntas le corresponde a alguna coordinación, ¿no? Por ejemplo, es muy común que lleguen solicitudes donde una parte le corresponde a recursos humanos y otra parte le corresponde a tesorería. Eso es muy común. También de repente unidad académica, una pregunta y otra pregunta a la Coordinación General de Servicios Estudiantiles, ¿no? Entonces, depende, entre más grande la pregunta, por lo general involucra a más entidades, ¿no? A más unidades académicas o dependencias administrativas. Entonces, bueno, la unidad de transparencia turna la solicitud al área o áreas competentes, se le informa del tiempo legal que tiene para dar respuesta, el área se pone a trabajar en la respuesta, en recopilar la información o en su caso informar que hay un obstáculo para entregar la información y bueno, ahí ya nosotros asesoramos durante todo este procedimiento, durante todo este trayecto. Nos hacen llegar la respuesta, la analizamos, debe de cumplir con todos los principios rectores que acabamos de ver, con las formalidades, que esté fundada y motivada, etcétera. Y una vez que está lista, la unidad de transparencia la pone a disposición del solicitante a través del medio por el cual hizo llegar la solicitud, ¿no? Si fue por correo, se hace llegar por correo, si fue por plataforma, se carga en plataforma, si fue presencial, le hablamos por teléfono para que acuda por la respuesta o si quiere que se la hagamos llegar por algún otro medio. En fin, una vez que el solicitante tiene esa respuesta, empieza un plazo para que él la lea y estudie la información, sobre todo cuando hay documentos adjuntos. En ocasiones, pues, revisar la información requiere mucho tiempo. Y la ley le otorga un término de 15 días para que manifieste su inconformidad respecto a la respuesta. En caso de que existiera, no quiere decir que por el hecho de que se entregó una respuesta, forzosamente va a haber una inconformidad, no. Pero bueno, la ley prevé que tú estudies, analices la respuesta y si tienes alguna inconformidad, se te da el plazo de 15 días hábiles para que interpongas esta queja, ¿no? En caso de que el solicitante sí interponga la queja, esa queja se conoce como recurso de revisión. Ese recurso de revisión lo va a interponer. Antes lo interponía ante el Instituto de Transparencia. Ahora, con la reforma, va a ser ante la autoridad garante universitaria, que sería el defensor de derechos universitarios. Esa queja la tendrá que hacer llegar al defensor de derechos universitarios. Se mantiene la plataforma nacional ya se ajustó precisamente para que la persona, si hizo la solicitud por plataforma, simplemente das clic en un botón que se denomina queja y al dar clic en ese botón no tienes, si deseas exponer alguna manifestación, algún agravio, lo puedes hacer, pero no es necesario porque, insisto, el derecho es muy ciudadano, no te exige que llenes un formato jurídico o que tengas que el principio de agravio, como se le conoce, que tengas que desarrollar algún agravio en lo que te perjudica. Si lo quieres hacer, adelante, pero si no, simplemente das clic y automáticamente la plataforma le va a notificar a la autoridad garante que existe un recurso de revisión, o sea, que existe una queja en contra de una respuesta que dio, en este caso, alguna unidad académica o alguna dependencia administrativa, que obvio la unidad de transparencia sirvió como puente para hacerla llegar al solicitante, ¿no? Incluso hay solicitudes donde la propia unidad de transparencia es quien responde y si se quejan, pues automáticamente la queja es contra la unidad de transparencia, ¿no? A lo que voy es que la autoridad garante estaría recibiendo esas quejas y sería quien llevaría a cabo este procedimiento, ¿no? De estudio sobre la respuesta que dio la unidad, que dio la dependencia, tanto en solicitudes de transparencia como en derecho a acceso a la información pública, ¿no? Eso es una de las atribuciones que actualmente tiene la autoridad garante. Veo un comentario de Valeria, dice, este tema es importante porque nos ayuda a entender cómo se garantizan los derechos de acceso a la información y protección de datos dentro de la universidad. También permite valorar la responsabilidad que tienen las autoridades al resolver recursos y aplicar la normativa con un enfoque que favorezca siempre a la persona. Sí, sí, Valeria, totalmente de acuerdo. Digo, hay que destacar que esto se viene haciendo ya desde hace tiempo, ¿no? La tutela de este derecho se viene realizando desde hace muchos años atrás. La unidad de transparencia también ha sufrido cambios. Antes se encontraba, por ejemplo, en sus inicios en la Secretaría General y luego ya la unidad crece y se vuelve una entidad, una dependencia administrativa especializada en el tema, ¿no? Entonces también con personal
especializado, va creciendo también el propio personal, en fin. Entonces, ¿todo esto en qué? Precisamente en hacer una tutela efectiva del derecho a la protección de datos y transparencia. Eso es muy importante. La reforma, la verdad es que si somos como muy críticos, pudiéramos una primera conclusión decir que, bueno, prácticamente al no tener un instituto de transparencia que esté vigilando a todas las instituciones públicas de Baja California, y sino que la autoridad garante va a estar, ahora sí que un abanico de autoridades un poquito relajada, ¿no? Pudiera ser. Entonces aquí es donde realmente cobra relevancia el nacimiento de cómo fue tu autoridad garante, por ejemplo, en las universidades públicas como la UABC, que hizo este trabajo de interpretación normativa, dijo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el mejor escenario para garantizar de manera efectiva y total estos dos derechos, ¿no? Y no irte con la interpretación literal que nos regalaba la norma. Hay otro comentario, perdón, dice Luisa Carolina. Hola, pero por ejemplo, ¿cómo podemos contactar a la unidad de transparencia? ¿Hay un sitio específico en algún campus? Al final terminó en los datos de contactos, pero específico en un campus como tal, bueno, las oficinas principales o la oficina, vaya, de la unidad de transparencia se encuentra en la rectoría, en el segundo piso del edificio de rectoría, y existe en cada unidad académica y dependencia administrativa un responsable, un enlace de transparencia le llamamos, ¿no? Entonces, actualmente tenemos un directorio de enlaces de transparencia que está público, se encuentra en el portal de transparencia de la UABC, también se cuenta como portal de transparencia, Luisa. Entonces, te invito a que visites el portal Transparencia UABC, el primer resultado le das clic y ahí tenemos muchísima información en cuanto al tema, ¿no? Los horarios de oficina de la unidad, los teléfonos de contacto, está el directorio de responsables de transparencia de cada unidad académica y dependencia administrativa, los cursos y talleres que impartimos, convenios de vinculación, está un apartado de solicitudes relevantes por el cual la universidad el año antepasado recibió un premio. Tenemos literal solicitudes que se han catalogado en esta categoría, vaya, de relevantes, que quiere decir que han sido solicitudes que nos han preguntado muchísimo o tal vez que nos han preguntado una vez, pero que el contenido de la solicitud era tan interesante que consideramos que se debía de publicar. Entonces vas a encontrar ahí un listado de solicitudes con su consecuente respuesta, ¿no? Entre otra información que te puede servir. Ahí aparece el correo, nosotros te invitamos a que si tienen alguna duda o quieren abundar un poquito más en el tema, se pongan en contacto con nosotros, con la unidad de transparencia, ya sea vía correo electrónico o bien por llamada. Hay varios números de extensión para que si tienes algún tema en particular podamos abordarlo, ¿no? También difundimos los cursos de capacitación que estamos realizando. Tenemos unas jornadas permanentes en transparencia donde estamos desarrollando diversos cursos y talleres. Ahora sí que a granel le llamo yo, ¿no? Cada unidad académica nos solicita un curso o varios cursos durante el semestre y nosotros acudimos a dar este curso ya sea presencial o en línea según sea el caso, ¿no? Igual para las dependencias administrativas. Y bueno, otra de las atribuciones de esta autoridad garante es interpretar en el ámbito administrativo interno la normativa universitaria en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, aplicando siempre el principio pro persona y la interpretación más favorable al titular de ese derecho. Entonces, como señalé hace un momento, la autoridad garante al momento de que le llega una queja, conocida como recurso de revisión, va a tener que abrir un expediente y va a tener que revisar, ¿no? Va a tener que revisar qué fue lo que la persona solicitó, cuál fue la respuesta que se le dio y si efectivamente esa respuesta tuteló a cabalidad el derecho a acceso a la información. O bien, si no entregó todo, si esa negativa estuvo fundada y motivada, si había un caso de reserva, si se trataba de información confidencial. Entonces, todo esto, la autoridad garante lo va a tener que hacer siempre privilegiando el principio pro persona, ¿no? Y esta interpretación más favorable al titular del derecho para estar en presencia de una verdadera tutela efectiva de estos derechos. Otra de las atribuciones es que en coordinación con la unidad de transparencia, o sea, con su servidora y el equipo, vamos a hacer una promoción y difusión de la cultura de transparencia, privacidad y protección de datos en la comunidad universitaria. Como saben, la unidad de transparencia ya lo viene realizando porque es una de las funciones que la ley le da a la unidad de transparencia. Entonces, ahora
sale la autoridad garante y la autoridad garante también debe de impulsar esta promoción de la cultura y la transparencia. Entonces, ahora la promoción de estos temas va a realizarse de manera coordinada entre la autoridad garante y la unidad de transparencia. No, claro, cada uno podrá salir con programas individuales, pero la idea también es que estemos trabajando muy de la mano en estos temas de promoción y difusión. Otra atribución es vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia al interior de la UABC. Eso es muy importante. Una de las funciones que realizaba el Instituto de Transparencia era ser el vigilante del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que habla la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia Local. Las obligaciones de transparencia, no voy a entrar en mucho detalle, son muchísimas, son muchas obligaciones que se traducen en fracciones en la ley, ¿no? Por mencionar algunas, una de las obligaciones de transparencia es que tienes que tener en algún lugar público cierta información. Esa información se le llama información de interés público. Entonces, dentro de esa información de interés público encontramos, por ejemplo, los sueldos, encontramos el directorio, la estructura orgánica, información de licitaciones, información sobre presupuestos, información sobre año sabático, información sobre la planta docente, en fin, es muchísima la información que se cataloga como interés público que debe de estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es el lugar por excelencia donde se tiene que publicar. Entonces, a esto se le conoce como cumplir con tus obligaciones de transparencia. Antes de la reforma, quien vigilaba que tú estuvieras cumpliendo con esta función de cargar esa información era el Instituto de Transparencia. El Instituto de Transparencia, por lo general, tenía la dinámica de que al año hacía un sorteo y sacaba al azar ciertos sujetos obligados de Baja California y durante el año los iba a estar revisando sin avisarte, lo iba a hacer al azar, solamente te avisaba, ¿sabes qué? UABC, tú saliste en el sorteo y vas a ser objeto de alguna verificación en el año. Entonces, tú tenías que estar cumpliendo con tu obligación de publicar esta información en la plataforma, no sabías cuándo te iban a revisar, pero de eso se trataba, ¿no? Que el instituto iba a entrar, iba a revisar todas tus obligaciones de transparencia y que efectivamente la información que tú tuvieras cargada, para empezar, atendiera a lo que se te pide. Por ejemplo, si estuvieras en directorio, que lo que estuviera arriba fuera el directorio, que no fuera otra cosa, ¿no? Si cargaste un enlace, que el enlace no estuviera roto. Y también que la información estuviera actualizada. Esa información no nada más se publica una vez y nunca más se vuelve a publicar. Se tiene que estar actualizando. Por lo general, esa información se actualiza trimestralmente. Ese trabajo lo hace la unidad de transparencia. La unidad de transparencia trimestralmente está actualizando la información en la plataforma nacional. Antes el instituto le revisaba este trabajo a la unidad de transparencia de la UABC. Ahora con la reforma desaparece el instituto, pero nosotros seguimos en cumplimiento con la carga de información en la plataforma. Pero ahora, ¿quién te vigila que efectivamente esa información esté actualizada, que los enlaces estén vigentes, que corresponda la información a lo que se te pide? Pues bueno, ahora lo va a hacer la autoridad garante. La autoridad garante va a estar revisando de manera periódica esta carga de información. Me atrevo a decir que ahora, como la autoridad garante solamente es autoridad garante para la universidad, va a poder revisar, ya no va a tener que hacer sorteo, pues porque es autoridad garante solamente de la universidad. Antes el instituto tenía que hacer el sorteo porque eran más de 100 sujetos obligados en el estado y no podía revisar a todos los 100 sujetos al mismo tiempo porque eran muchas obligaciones de transparencia, por eso tenía que hacer un sorteo. Pero ahora con este nuevo esquema, pues la realidad es que sí permite que la autoridad garante de manera puntual dé este seguimiento y esté revisando en plataforma prácticamente cada trimestre, por qué no decirlo, que cumplas con esta información, ¿no? Otra atribución es emitir recomendaciones a las unidades académicas y dependencias administrativas en transparencia y protección de datos personales, con motivo de la labor de la autoridad garante cuando ya está en marcha, pero me refiero cuando ya tenga recursos de revisión, que haya resuelto en determinado sentido, que tenga esta vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que haya desarrollado la promoción de la cultura en coordinación con la unidad. Va a poder realizar recomendaciones a las unidades académicas y dependencias administrativas en estos temas. No tiene esta facultad, tiene esta atribución. La unidad de transparencia hace este acompañamiento también. Las recomendaciones vendrían siendo distintas, ¿no? Las de la autoridad garante, me refiero, tienen más un esquema precisamente de ¿cómo le podemos decir?
un esquema de garantía, de garantía del derecho, y la unidad de transparencia pues también busca la garantía, pero podemos decirlo que un poquito más a manera de prevención, ¿no? Por así decirlo. Por eso es muy importante que estemos trabajando de manera coordinada. Y bueno, para contestar la pregunta que me hizo Luisa, aquí, mira, te muestro algunas de las maneras en que, a ver, tenemos otra preguntita aquí. Dice Manuel, en caso de presentarse algún incumplimiento, ¿existiría alguna consecuencia distinta a las que ya se venían aplicando mediante la revisión realizada por el instituto? Interesante, sí, la ley, como les dije, la reforma que se presenta realmente estuvo destinada a extinguir los institutos de transparencia, pero las atribuciones prácticamente no las tocó. Entonces les dejó a las nuevas autoridades garantes las mismas atribuciones que tenía el instituto. Y una de las atribuciones del instituto era que cuando se percataba de un incumplimiento en obligaciones de transparencia, emitía una resolución de efectos jurídicos administrativos y te daba un plazo para el cumplimiento, para que subsanaras este incumplimiento en materia de transparencia o de protección de datos personales bajo apercibimientos. La ley habla de varios apercibimientos, ¿no? Que van desde un apercibimiento, amonestación, multa. Esas son, digamos, las categorías que marca la ley de transparencia y esas las puede imponer la autoridad garante cuando se percate de que existe un incumplimiento en la materia. Entonces, podrá realizar dentro de sus, pues la recomendación no iría en ese perfil, en ese sentido, ¿no? Pero al momento de una resolución, la resolución sí pudiera determinar que se llegó al incumplimiento de una obligación y en ese sentido puede irse desde el apercibimiento, la amonestación a la multa. Por lo general van escalonadas, ¿no? No se puede ir directamente a la multa a menos de que justifique la necesidad de esa medida, pero se continúan con esas consecuencias porque la ley las prevé como tal, ¿no? Incluso también le da la facultad a la autoridad garante de que cuando determina que hay este incumplimiento, lo que busca es que se subsane rápidamente la obligación de transparencia. Por eso es que lo apercibe, va diciéndole, ¿sabes qué? Te doy 3 días para que me cumplas con esta obligación bajo el apercibimiento de amonestación o bajo el apercibimiento de multa. Pero además, como ya me di cuenta que incumpliste, yo le puedo dar vista a tu órgano interno de control con ese incumplimiento. Entonces, la ley habla donde te apercibo para que cumplas rápido y subsanes el error, pero a la vez le puedo dar vista al órgano interno de control de que yo detecté un incumplimiento en el área de, no voy a decir en el área de la unidad de transparencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, del órgano interno de control, ahí entraría para hacer lo suyo, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso siempre se ha podido hacer desde la ley anterior. La nueva ley sigue vigente, solo que quien lo haría sería la autoridad garante ahora. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo ejercer este derecho de acceso a la información pública? Para mí es importante que se tenga bien claro porque, como les mencioné al inicio de la capacitación, una de las ideas erróneas es que el derecho de acceso a la información ya desapareció. Dice Luisa, si el director de la facultad o escuela no está actualizado, ¿eso también se considera incumplimiento? Para efectos en materia de transparencia, el directorio que se pide actualizado es el que debe de, para efectos de transparencia estoy diciendo, el que debe encontrarse en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ese es el, digamos, el directorio que nos vigila o la directriz y el lineamiento en materia de transparencia nos pide que tengamos publicado. No obstante, este comentario que dices aplica como una mejor práctica porque a final de cuentas el primer acercamiento que tiene la comunidad universitaria con la unidad académica no es la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional es un mecanismo que ha nacido y que es positivo y celebro su creación, pero la realidad es que la comunidad universitaria o el ciudadano primero se va a dirigir al portal, que es la casa, ¿no? Que en ese sentido es de la unidad académica. Entonces, lo que se busca es que la unidad académica tenga información colocada y que esa información esté actualizada. Entonces, por efectos de obligaciones de transparencia, el hecho de que el portal de su página web no esté actualizado no se puede dictaminar como un incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, insisto, por la directriz, pero sí puede, por ejemplo, realizarse una recomendación en ese sentido. Como dije, la autoridad garante puede realizar ese tipo de recomendaciones. Aquí entraría el caso específico sobre esta recomendación.
donde, ¿sabes qué? Recomiendo a todas las unidades académicas el que mantengan actualizado su directorio, entre otras información de interés público que debe estar en sus portales de internet. Ok, muy bien, Jesús se disculpó, muy bien. Entonces, digo, solo para estar claro, para efectos de materia de transparencia no se considera un incumplimiento, pero sí puede ser objeto de recomendación por parte de la autoridad garante. ¿Okay? ¿Cómo ejercer este derecho de acceso a la información pública? Aquí les presento varios medios, como les dije, el portal de transparencia de la UABC, www.uabc.mx, transparencia, ustedes ingresan y ahí van a encontrar muchísima información, dónde nos encontramos localizados, los horarios de oficina, los correos electrónicos oficiales respecto al tema, formatos para realizar la solicitud de información, ya sea de protección de datos o de acceso a la información. Ahí se encuentran los formatos si los quieren utilizar. Pueden acudir de manera presencial aquí a la unidad. Nosotros con mucho gusto los vamos a atender. Tenemos formatos listos, tenemos una computadora para precisamente apoyarlos. Y si quieren realizar la solicitud de esa manera, pues vaya, nosotros los apoyamos ahí en el registro. Pueden hacernos llegar un correo electrónico a transparencia@uabc.edu.mx y ahí nos ponen la información que quisieran conocer o el tópico, ya sea, puede ser solicitud o simplemente puede ser un tema que consideren que es de nuestro conocimiento o de nuestra competencia. O bien pueden comunicarse al 551-8232, ahí también con gusto los atendemos, sea solicitud, sea un tema que quieran que abordemos, adelante. Y la Plataforma Nacional de Transparencia es un mecanismo que, pues digo, fue creado precisamente por este paradigma constitucional en transparencia desde hace muchos años, y esta plataforma la realidad es que es muy utilizada porque no importa en qué parte del mundo te encuentres, tú al entrar a la plataforma generas un usuario, el usuario es gratuito y tú le puedes preguntar a quien quieras, no importa en dónde te encuentres. Puedes estar aquí en Mexicali y le estás haciendo una solicitud de información a una entidad pública de Ciudad de México, de Guadalajara, en fin, ahí encuentras el listado de todas las instituciones públicas segregadas por entidad federativa o federación. Puedes hacer una misma solicitud, puedes aplicarla hasta 33 sujetos obligados. ¿Qué quiere decir? Que tú esa misma pregunta en un mismo acto puedes agregar a 33 instituciones públicas. No tendrías que estar haciendo 33 solicitudes. Claro, si la pregunta se la quieres hacer es igualita para esas instituciones públicas, ¿no? Entonces, otras cosas que hay que resaltar de la Plataforma Nacional de Transparencia es que apoya o privilegia el anonimato, que esto es algo que en materia de transparencia es un logro que tiene México en su ley. Europa, por ejemplo, España, para efecto de hacer una solicitud tienes que proporcionar tu DNI, tienes que identificarte para poder hacer una solicitud. En el caso de México, no. En el caso de México no tienes que identificarte. Si tú, obvio, vas de manera presencial a la unidad, pues automáticamente voy a saber quién eres. Pero si tú utilizas un correo electrónico, a lo mejor el correo, o sea, no dice tu nombre, no dice tu apellido, automáticamente yo tengo la obligación de dar trámite a esa solicitud. Y si utilizas Plataforma Nacional de Transparencia, va a ir ligada a un correo, claro está, pero también automáticamente la plataforma te da la opción de que el correo no se vea, o bien el correo puede, insisto, no ir ligado a un nombre real. La plataforma te da la opción de utilizar un anónimo o bien utilizar el nombre que tú decidas, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los logros de la Plataforma Nacional que se ha mantenido. No tienes que identificarte, no tienes que justificar para qué quieres la información, qué vas a hacer con ella. Esas preguntas no se admiten en materia de transparencia. El por qué, para qué la quieres, qué vas a hacer con ella, quién eres, no está dentro de este plano del derecho humano de acceso a la información. Es una de las conquistas, insisto, que yo destaco muchísimo en nuestro marco jurídico en materia de acceso a la información. Y bueno, ya para concluir, nada más mostrarles el esquema del ejercicio de este derecho. Lo platiqué hace un momento para dejarlo como muy bien madurado. El solicitante le dirige a la unidad de transparencia una solicitud de información. La unidad de transparencia recibe la solicitud, la analiza y le va a turnar al área competente. El área competente puede ser una dependencia administrativa o una unidad académica. Una vez que la tiene la dependencia, la unidad la va a analizar, va a recabar la información y va a emitir una respuesta. Esa respuesta se le entrega a la unidad de transparencia
la unidad de transparencia la va a recibir, va a analizarla y si todo está bien, va a hacer entrega al solicitante, vaya, de esta respuesta por el medio indicado, ¿no? Si fue por correo, si fue presencial, si fue por teléfono, si fue por plataforma, la hace llegar al solicitante y el solicitante ahí, digamos que tiene dos caminos. Si la respuesta considera que es totalmente positiva, pues bueno, ahí se acaba el trámite, pero si hay una inconformidad en lo que recibió, si la información considera que es incompleta, si a lo mejor los argumentos que le dio la universidad no lo convencen, porque la realidad es que también eso puede ser un motivo de queja, automáticamente interpone la queja ante el defensor de derechos universitarios, que es la autoridad garante que les acabo de presentar. Y él automáticamente inicia un procedimiento donde la unidad de transparencia, pues se fijan, ya llevó su parte era el trámite de la solicitud y entrega de la respuesta. Entonces, si hay una inconformidad con esa respuesta, la autoridad garante es quien va a revisar todo esto. Inicia un procedimiento, se le llama procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Entonces, pues inicia con ese procedimiento tiene una auto de admisión, se te notifica que se admitió, la universidad, en este caso la unidad de transparencia, tendrá que responder, se le informa a la unidad de transparencia que se interpuso una queja, se le da un plazo para que defienda la respuesta, por así decirlo, se ofrecen pruebas y al final se dicta una resolución. Y esa resolución puede tener tres escenarios, puede confirmar la respuesta originaria, primigenia, puede modificar la respuesta, que quiere decir que no toda era mal, sino que ciertos aspectos había áreas de oportunidad y en ese sentido se modifica, o bien revocarla. Revocarla es que, ¿sabes qué? Otra vez desde cero, la respuesta no atendía a cabalidad el derecho a acceso a la información pública, ¿no? Entonces, esos son los tres escenarios que va a poder adoptar la autoridad garante universitaria, ¿no? Entonces, ahorita no tenemos aún casos porque todo esto va arrancando. Comentarles precisamente que la próxima semana apenas se van a recibir los expedientes físicos que tenía el Instituto de Transparencia, ahora extinto, relacionados con la UABC. Recordemos que como ellos eran la autoridad garante, pues ellos tenían expedientes donde la universidad estaba involucrada. Entonces, esos expedientes, al momento que se extingue el instituto, los recibió la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Baja California. Ellos son los que recibieron todos los expedientes de todas las instituciones públicas del Estado y ahorita en este trabajo de acompañamiento ya contactaron a las autoridades garantes y están realizando la entrega física, el acta de entrega y recepción de los expedientes para que la autoridad garante ahora nueva continúe con el proceso de los recursos de revisión que quedaron pendientes de resolver, ¿no? Entonces, apenas la semana que viene le van a hacer entrega física a la autoridad garante de estos expedientes para que él entre en el conocimiento y pues resuelva lo que conforme a derecho corresponda, ¿no? Entonces, pues yo con esto estaría cerrando la plática, estaría pendiente de sus comentarios, de sus preguntas. Espero que se los entregan a la Defensoría. Es correcto, Manuel. Ellos recibirán todos los expedientes porque conforme al acuerdo de creación, la competencia para el conocimiento efectivamente son de la Defensoría ahora. Entraría a sus archivos. Dice Luisa que si habrá lista de asistencia. A ver, a eso le preguntaría aquí al auditor. Sí, bueno, sí, se dieron de alta. Conforme a los que aparecen conectados, a lo mejor, no sé. Lo que pasa es que si se dieron de alta en el curso, entonces aquí el área informática lo que hace es un barrido para ver que hayan tomado el curso, o sea, aparte de estar anotados, y se pasa a recursos humanos para que se les emita la constancia correspondiente. Ese es el procedimiento. Ok. Entonces, después ya en su cuenta, en su cuenta de correo de RH, en el sí, ahí ustedes pueden bajar su constancia. Claro, pues previamente tienen que evaluar la parte de recursos humanos. Eso ya está, pero esa sería, digamos, lo que... No sé si queda contestada la pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Sí, muy bien. Sí, dice Luisa que gracias, sí. Y bueno, por mi parte también ya es todo. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Espero que... la verdad es que la reforma, cada vez que le explico, sí digo, híjole, qué retadora se puso. Antes era más sencillo para mí explicarlo. Había una manita levantada, sí, Karina, creo, tocaya.
Parece que ya no hay más preguntas. No, ay, mira, una En levanta. lo que lo piensan, si gustan, igual por el chat o hacer uso del micrófono sin ningún problema. Yo Dice, sí, pues Luisa, muchísimas muchas gracias, gracias, Luisa, por excelente tu presentación. comentario. Manuel, muchas gracias. Sí, la verdad es que, ay, sí, mi temor era que se revolvieran un poquito porque sí quedó la reforma complicada, la verdad, sí, cuando estaba haciendo la presentación dije, ay, jole, qué complicada queda esta cuando no traes el tema, sí, se vuelve muy retador, pero bueno, así es el nuevo paradigma, así es el nuevo esquema, no nos queda más que cumplir con la norma, pero sí tener bien claro que está en nuestra cancha, que este derecho no se pierda. No solo para que se siga ejercitando el derecho de acceso a la información pública, sino que la universidad tiene un estándar muy bueno en materia de transparencia y protección de datos personales. Y eso es gracias al trabajo que se ha venido realizando con las unidades académicas y dependencias administrativas que saben la importancia de este derecho y en ese sentido, cada vez que llega una solicitud, cada vez que la unidad les manda los nuevos formatos para cargar en plataforma, la realidad es que ya saben, ya es una curva de aprendizaje muy sólida y en ese sentido, pues el estándar que hemos logrado, las mejores prácticas que hemos implementado no se pueden perder. Y ahorita lo de la autoridad garante, la verdad, yo lo celebro porque la universidad no se fue con la interpretación literal de la norma, hizo ese trabajo de interpretación. Consideramos que la autoridad garante, por sus características, era la idónea para garantizar, ya garantizaba derechos humanos, ahora está garantizando los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales. Entonces creo que eso también habla que la universidad realmente está entrándole de verdad al tema con seriedad, como la caracteriza siempre, y pues pedirles que sigan sumándose al tema, ¿no? En cursos, capacitaciones, que sigan solicitando información también, se vale, a la universidad, a otras entidades, y si quisieran adentrarse un poquito más en el tema, pues las puertas de la Unidad de Transparencia siempre están abiertas para apoyarlos, ¿no? Muchísimas gracias. Dice Manuel, creo que seguiremos consultándote al respecto, son cambios importantes y de gran alcance, especialmente para quienes atendemos. Sí, exactamente, digo, Manuel, tú sabes, ¿no? Que ahora sí que son clientes frecuentes de las solicitudes de información. Hay áreas que por su característica, vaya, las solicitudes prácticamente llegan cada mes dirigidas a esas áreas. Y ahorita sí sentimos al inicio con la reforma como que un bajón en solicitudes. Ahorita ya otra vez se está poniendo normal. Otra vez las gentes están todos los días con solicitudes, como que ya la dinámica se está poniendo en orden nuevamente, ¿no? Que pues muchísimas gracias. Sí, aquí está, mira, Manuel, adelante. Digo, muchas gracias. La verdad es que muy interesante lo que compartes. Agradecerle también ahí al auditor por abrir este tipo de espacios. Y la verdad creo que la universidad siempre ha sido referente en el tema de transparencia. Digo, es un tema que hemos venido manejando ya desde hace algún tiempo. Me ha tocado por ahí que la universidad como tal, en foros nacionales, comparta la experiencia vivida desde antes de que estuvieras tú, Karina, al frente. Me tocó ya ver que la universidad traía mucha ventaja, sobre todo en el tema de las universidades, ¿no? Somos siempre sido referente y bueno, en esta ocasión creo que no sé si habrá más universidades que hayan hecho lo que hiciste tú, lo que ha hecho la universidad. Ahorita esto que les presentamos, solamente tenemos en la página 3 universidades que se fueron por una interpretación en este sentido, donde dijeron, ¿sabes qué? No nos vamos a ir, consideramos que las características del órgano interno de control no van a garantizar con objetividad, tal vez, por el tema de fiscalización y gestión administrativa. No solamente ahorita son 3, contándonos 3 universidades que han hecho esa dinámica. Pero recordemos todavía que hay estados que no han armonizado, no han terminado, entonces todavía están como que viendo. De hecho, ya se nos han acercado para preguntarnos, a ver, pásame tu acuerdo de creación, cómo le hiciste y demás, porque como que ya se les hace interesante ese trabajo, ¿no? Y a final de cuentas también va un poquito con la esencia de la reforma del 2024, o sea, la que partió todo esto, donde dice, ¿sabes qué? Ya no generas más burocracia. Pues no generamos más burocracia, ya estaba la Defensoría. Y sus características, entonces, ahí está. O sea, no generé una nueva autoridad garante que hiciera generar nómina, generar espacio físico, generar recursos humanos. No generamos, ya existía. Que es lo que decían por la auditoría interna, ¿no? Pues sí, también ya existía. Híjole, ya miren, vamos a tener que cerrar, ¿no? Que nos vamos a... Ya no tienen que seguir hablando, Karina. Mira lo que hicieron. Para que ya, sí, ya me cagaron, que ya termino. Muchas gracias. Aquí le activas, Manuel. Van a seguir apoyando, pero bueno.
Dale. Falta la constancia. Vale, muchas gracias, gracias. Ay, Maggie, gusto saludarte. Muchas gracias a todos por Quedó sus... pendiente de la constancia, que le dé la constancia, Karina, y pues igual agradecerles a todos su participación y nos vemos en los próximos eventos y por favor les va a llegar la encuesta donde evalúan el curso, por favor ayúdenos con eso, ¿no? Pues nos salimos. Gracias, saludos. Ok, muchas gracias. Bye bye.